Estoy aquí con Rosie, Kay, yo soy Roxana. Felices fiestas, esperamos que hayan pasado esta Navidad con su familia y felices. Estamos regresando hoy para platicar un poquito sobre el cierre de gobierno. Sabemos que creo que lo estábamos esperando y ahora que pasó, ¿cómo va a afectar los casos de inmigración? Eso es lo que vamos a discutir. Y también hemos tenido muchas personas que les ha gustado la consulta de $1 y mucha gente nos ha llamado y ha hecho schedule, ¿cómo se dice schedule? Programado. Ha programado sus citas. Entonces hemos decidido continuar las consultas de $1 por el resto de diciembre y luego continuaremos en enero. Pasó que mucha gente estaba llamando y luego nos quedamos sin citas de $1 y la gente quería continuar programando citas y decidimos que vamos a extender este programa hasta el 1 de enero. Entonces llámenos para hacer su consulta. Van a hablar con Rosie. Si les podemos ayudar con su caso, les daremos la consulta de $1. Entonces denos una llamada al número 512-361-5885. Sí. Y vamos a hablar un poquito sobre el cierre de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando, Kate, con esto? Estamos en un momento del cierre, entonces estamos esperando como una nueva decisión, algo, no sabemos cuándo eso va a pasar. Probablemente no hasta como la semana que sigue o como el 2 de enero. En ese momento, los casos de inmigración, la mayoría de los casos no van a ser afectados porque el servicio de inmigración, la agencia que se llama US Citizenship and Immigration Service, es parte del DHS, pero ellos no, ¿cómo se dice? Ellos reciben cuotas o tarifas. Entonces, cuando gente aplica para ciudadanía o para residencia permanente, hay que pagar una cuota. Por ejemplo, cuando hace una petición familiar, la cuota que se paga es $535 o $1,225 para un caso de residencia, o que es para ciudadanía, 725, pienso. Entonces, esos pagos de las cuotas son los que, how would you say, they fund the agency. Mantienen a la agencia. A la agencia, sí. Entonces, cuando cierre el gobierno, esa agencia sigue normal, que es bueno para casos que están pendientes. Entonces, van a seguir teniendo citas, entrevistas de casos de matrimonio, de ciudadanía, todo eso va a seguir lo mismo. También para casos en los consulados, para pasaportes y visas, van a seguir igual. Lo que puede ser afectado son casos que están en las cortes, porque la corte cierra los casos para los que no están detenidos. Entonces, si alguien tiene una audiencia ahora programada para esta semana o la semana que sigue, probablemente no va a tener que ir a la audiencia, pero sería una buena idea llamarnos y hablar de su caso en específico y podemos avisarles si tienen que presentarse en la audiencia o no. Los casos para los que están detenidos en centros de detención van a seguir lo mismo. Entonces, la corte es abierta solo para casos para los que están detenidos. Entonces, ellos van a tener que seguir con audiencias de fianza, y las apelaciones de esos casos también van a seguir lo mismo. Y no sé cuándo va a cambiar ese cierre del gobierno, que espero que es muy pronto, pero la mayoría de casos en inmigración no van a ser afectados, aparte de los que están en corte. Entonces, básicamente, si estamos pagando por un servicio de inmigración, esas son las organizaciones que quedan abiertas. Sí. Muchos de los casos damos cuota de inmigración, ¿verdad? Esa cuota es lo que mantiene a la organización funcionando. Sí. Para personas en corte, como dijo Kate, llámenos. Si tienen una corte pendiente, tenemos un cliente que tiene corte el 10 de enero, entonces estamos en comunicación con ellos para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar y si el gobierno todavía va a estar cerrado para ese entonces. Sí, entonces, no sabemos. Si tiene abogado, llamen a sus abogados o llámenos a nosotros y háganos esas preguntas porque es importante. Sí. ¿Qué más? El cierre de gobierno y
como preguntas frecuentes que estamos recibiendo. Rosie ahora es encargada de contestar las preguntas o las llamadas. Entonces, Rosie, ¿qué son las preguntas que hemos recibido esta semana más comunes? Ok, bueno, me da mucho gusto platicar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, o si creen que califican para algo, pero pues tienen como pena o quieren más información antes de consultar, pues aquí para eso estoy yo. Entonces, esta semana, abogada, las preguntas más común que yo escuché es, ¿cómo puedo obtener un permiso de trabajo? Es una buena pregunta, porque la respuesta es complicada, porque no existe un programa solo para permisos de trabajo. Entonces, normalmente lo que pasa es que alguien que tiene otro caso pendiente puede tener un permiso de trabajo cuando ese caso está procesando. Por ejemplo, los que están en deportación, que están pidiendo una defensa por como asilo o cancellation of removal para los que tienen más de 10 años en los estados. Después de entregar la solicitud para cancellation o para asilo, esa persona puede aplicar para un permiso de trabajo y estar trabajando cuando el caso está pendiente. Para casos de asilo, después de meter una solicitud por correo o para una persona que está en corte, hay que esperar 5 meses antes de aplicar para el permiso de trabajo, y esos permisos tardan 3 meses para venir. Entonces, es 8 meses para un permiso después de pedir asilo. Para casos en corte de cancellation, por ejemplo, después de entregar la solicitud puede pedir el permiso, pero esos están tardando 6 meses. Los que están pidiendo ajuste de estatus a residente permanente, digamos que una persona entró con visa, se casó con un ciudadano y ahora está pidiendo residencia permanente, puede incluir una solicitud para permiso de trabajo en el paquete y viene el permiso cuando el caso está procesando. Ahora, anteriormente los permisos tardaron 3 meses para llegar, ahora es doble, todo es doble ahora, entonces es 6 meses normalmente para un permiso de trabajo, y puede sacar el número de seguro social y la licencia cuando está esperando la entrevista final. ¿Qué más? Hay otras maneras de obtener permiso de trabajo. Puede ser alguien que está estudiando bajo un visa estudiantil, un F1. Después de graduarse, normalmente ellos reciben ¿cómo se llama? OPT, o es un permiso para trabajar en los Estados Unidos después de graduarse por 1 año. Y normalmente lo que pasa es la compañía pide una visa para el empleado durante este año de OPT. ¿Qué más? Sí, hay como varias visas que tienen permiso de trabajo, como H1B, TN, hay muchos. Pero normalmente para nuestros clientes un permiso de trabajo es algo que viene cuando está esperando otro alivio. Exacto, como la visa U, visa T, asilo, cancellation, residencia permanente. Todos esos casos dan en un tiempo durante el proceso dan un permiso de trabajo, pero no hay una solicitud solo para un permiso. Para un permiso de trabajo. Ok. Yo antes recibía, llamadas donde personas que tienen a hijos con alguna deshabilitación, autismo, he recibido Down syndrome, todo eso donde el niño requiere de sus padres, y si el padre es deportado, pues el niño a lo mejor corría peligro por su salud. Entonces, en este momento, ¿hay manera de pedir un permiso para personas que tienen hijos con alguna deshabilidad? Anteriormente era posible aplicar para un humanitarian parole, acción deferida, dando protección a los padres. En mi opinión, ahora no vale la pena mandar una solicitud para esa gente a inmigración diciendo que estamos aquí sin permiso y qué vamos a hacer, porque bajo esa administración no sería una buena idea pedir un alivio como discrecionario. Pero para esos padres que tienen niños que tienen disabilidades, pueden tener un poco más paz sabiendo que si son agarrados van a poder pelear sus casos y defenderse y salir bajo fianza y pedir como cancellation of removal, que requiere que tiene 10 años en los Estados
buen carácter moral y un hijo, esposo o padre con residencia o ciudadanía que sufriría daño muy extremo si el padre está deportado. Entonces, para una mamá que tiene un niño que tiene autismo, ella puede saber que solo tengo que planear si estoy parada, arrestada, detenida, voy a ser como detenida semanas, 2 o 3 semanas, voy a poder salir bajo fianza, pelear mi caso, ganar mi caso, tener residencia y solo tengo que planear para esas 3 semanas. Entonces debo tener un plan con alguien que puede cuidar al niño por eso como poco tiempo, saber cómo accesar como el coche, la cuenta de banco, tener papeles de cuidar a los niños y tomar decisiones del médico, llevarlos a la escuela, esas cosas, tiene que pensar en eso, pero no es como van a ser como deportados. Inmediatamente. Exacto, tienen derechos de defenderse y pelear sus casos. Entonces, y esos casos, cuando hay un niño que necesita tratamiento médico, esos casos son muy fuertes, muy buenos casos para cancellation. Entonces, no se preocupen, hay algo que puede hacer si son detenidos. Okay. ¿Cualquier otra pregunta? Sí, la otra también en común es, ¿cuál es el propósito de una FOIA? Okay. Una FOIA es un Freedom of Information Act request. Es una manera de pedir una copia de un expediente de alguien y lo usamos en muchos casos en nuestra oficina. La mayoría es cuando alguien quiere aplicar para residencia, por un matrimonio, para un proceso consular o lo que ustedes, cualquier como proceso de residencia. Tenemos que saber qué pasó en su historia, si ha sido agarrado, qué pasó cuando fue una salida voluntaria o si fue una expulsión rápida, porque empezando en 2002, Border Patrol tenía el derecho de hacer una deportación o una salida voluntaria. Y una salida voluntaria normalmente tardó horas, menos de 8 horas. Tomaron huellas, pero normalmente no dijeron nada de un castigo por 5 años, no era mucho tiempo de detención. Pero expulsión rápida es una deportación, es un tipo de deportación. Y normalmente eso es como más de un día detenido, con papeles, diciendo que no puede regresar por 5 años. Pero no podemos asegurarnos que alguien fue deportado o que recibió una salida voluntaria. Entonces siempre queremos estar seguros qué pasó en ese momento cuando nuestros hijos fueron agarrados. Esa es la primera como razón por pedir un FOIA. También cuando hay alguien que está en proceso de deportación, queremos saber exactamente lo que está en el expediente que tiene inmigración sobre esa persona. ¿Qué más? Por ejemplo, si alguien quiere obtener un documento que fue entregado a inmigración hace muchos años. Fidel is watching. Hola, Fidel. Hola, Fidel. O, por ejemplo, recuerdan la ley 245I, cuando alguien, digamos que alguien fue pedido antes de 2001 y ahora califica para ajustar estatus, aunque entró sin visa, tenemos que entregarla o encontrar la prueba de la petición antes de 2001. Entonces, pedimos la copia del expediente de inmigración para obtener la noticia de aprobación de la I-130 del año 97, por ejemplo. Entonces, podemos pedir una copia del expediente de Border Patrol, de ICE, de Immigration de la Corte, y del Servicio de Inmigración para casos anteriores. Todos no necesitan FOIAs. Podemos decir, ok, usted necesita un FOIA o no. Pienso que como 25% de nuestros clientes necesitan un FOIA. No es algo que hacemos en todos los casos. ¿Hay una pregunta? Sí. Lucy Aguilera tiene una pregunta. Si se tiene una cita con migración, ¿son varios abogados que lo representan o un solo abogado? Yo he visto estos casos cuando
contratan a un bufete de abogados y el bufete tiene varios abogados trabajando en ese bufete, cuando a veces un abogado no puede ir y luego va otro abogado diferente del bufete. Sí. Entonces, creo que esa es la pregunta. Sí, hola Lucy. Depende en el buffet. Por ejemplo, aquí en nuestra oficina en Austin tenemos 2 abogadas y también tenemos Eduardo, el abogado en San Antonio, y depende de los horarios de nosotros. Alguien va a ir a una entrevista o la corte o la persona que como es más familiar con el caso para la audiencia final. Entonces, somos un equipo aquí en nuestra oficina, pero depende mucho en como la sistema de cada bufete. Lo importante yo creo es que aquí en nuestra oficina nos aseguramos que el abogado que vaya tenga conocimiento del caso. Sí. Entonces, he recibido llamadas de gente de que va un abogado y luego otro, y el momento que están frente a la cita, están revisando el expediente. Yeah. Eso no es bueno. No. Entonces, sí ha tocado a veces que diferentes abogados van a las citas de nuestros clientes, pero siempre nos aseguramos aquí que el abogado revise el expediente antes de esa cita y que esté bien preparado para que no se vea muy confuso en ese momento, o que esté revisando el expediente. Y conoce al cliente antes. Sí, ¿no? Y de antemano nosotros le avisamos a nuestros clientes, oye, te damos una cita de preparación antes de la corte y te confirmamos, fulanito de tal va a ir con usted. Entonces, no sé cómo funciona, cada oficina funciona diferente, pero que si tiene algo de malo que te representen múltiples personas, en mi parecer no, cada bufete tiene sus necesidades, y a lo mejor hay unos que a lo mejor tienen muchos clientes, y suele suceder con nosotros, ¿verdad? Que 2 citas al mismo tiempo, sí, o una empieza luego, entonces allí tienes que pues pensar y decir cómo es la mejor manera de que los 2 clientes obtengan mi representación, aunque a veces tengamos esas cositas donde un cliente va a la 1 y el siguiente empieza a la 1:30, entonces... Porque ellos no esperan un abogado para 2 citas, entonces... Eso pasa mucho, que tenemos que mandar 2 abogados. Sí, a veces sí pasan que 2 de nuestros abogados están allí al mismo tiempo, pero ciertamente asistiendo a 2 diferentes clientes. Ahora, cuando te dan una cita con migración, ellos son los que ponen el día, la fecha y la hora. Entonces, no tenemos mucho control acerca de eso, entonces a veces tenemos que actuar en el momento. Pero definitivamente eso varía dependiendo en el buffet. Entonces, ya te explicamos en nuestro buffet. Si tienes alguna otra pregunta, nos gustaría platicar contigo. Y Lucy, como te dije, lo importante es que el abogado que contigo conozca tu caso y lo revise antes de esa cita. Ya no veo más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? No. Bueno, como les comenté al principio, en enero vamos a hacer otra vez las citas de $1. Llámenos a nuestra oficina al 512-361-85... No, 5885, ¿sí? 512-361-5885. También está arriba el número de teléfono, y va a hablar con Rosie, y si podemos ayudarles con su caso, les daremos esa cita. Nos vemos, que tengan un feliz año nuevo. Sí, feliz año nuevo. También estamos ofreciendo otra clínica gratuita. Sí. Un sábado, el 5 de enero, ¿empezando cuándo? ¿A las 10? Empezando a las 10. Ok, y vamos a atender a las primeras 30 personas que vienen ese sábado, el 5 de enero, y no estamos cobrando para esa clínica. Y no tienen que hacer citas, son walk-in, entonces conforme vayan llegando vamos a ir atendiendo. Al sábado 5 de enero van a hacer citas aquí en nuestra oficina, y vamos a estar poniendo como un anuncio en Facebook y Instagram. Entonces nos vemos, feliz año nuevo y que tengan buen día. Feliz año nuevo. Adiós. Adiós.